la del Hijo y la del Espíritu Santo. Amén. 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 Dios le bendiga. La iglesia está llena, pero unos pocos respondieron. Dios le bendiga. Amén. Ahora sí, yo sé que algunos están en ayuno. Vámonos rápidamente, mis hermanos, el pastor ya habló. Quiero que me acompañe a la carta de Filipenses. En el capítulo 1 vamos a estar leyendo el versículo 27 en adelante. Filipenses capítulo 1. Cuando lo tenga, responda con un amén. Amén 1, amén 2, Amén. amén. Dice la palabra del Señor, que lo leemos para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Amén. Amén. Padre, el pastor ya oró, Señor, pero yo quiero pedirte en esta mañana, Padre, que tú utilices, Señor, mi vida, Padre, que esta palabra sea esa semilla buena, Señor, y que todos los que estamos en este lugar, los que van a escuchar, Señor, sean tierra fértil, Padre, para que esta palabra pueda llevar fruto, Señor. Rompe, Señor, toda distracción, Padre Santo, todo pensamiento, Señor, que no esté aquí, Padre, llévalo cautivo, Señor, para que todos estemos atentos a tu palabra, Señor, porque los tiempos que vivimos son tiempos de engaño, Señor, donde muchas mentiras se han infiltrado dentro de la iglesia y es necesario que estemos atentos, Señor, Amén. a tu palabra, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dice la Escritura entonces, solamente que os comportéis, les decía Pablo a la iglesia de Filipenses, como es digno del Evangelio de Cristo. Cuando algo se refiere a digno, digno significa algo que es de respeto, que merece respeto, que merece estima. Y Pablo le está diciendo a la iglesia de Filipos, en este momento le dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Hermanos, si esto nos llama a nosotros a que tengamos una actitud como creyentes, como hijos de Dios, como hombres y mujeres de Dios, a que vivamos una vida digna de esa fe que nosotros profesamos tener. Que nuestros frutos acompañen a esa palabra que nosotros hemos creído. Que nuestros frutos estén dando, hablen ellos de este evangelio que nosotros predicamos, hablen ellos de esta fe que nosotros decimos tener en Cristo Jesús. Tiene que ir nuestra fe de acuerdo, nuestras actitudes, nuestras acciones, de acuerdo a aquello que nosotros decimos. Porque fácil cosa es hablar del evangelio, muchos pueden hacerlo, pero difícil cosa es que con tu vida tú demuestres que eres un cristiano. Porque hoy en día muchos dicen ser cristianos, pero su vida es totalmente apartada de lo que este evangelio manda para con nosotros. Y Pablo le está diciendo a la iglesia de Filipenses, ¿verdad? Él le habla, le dice, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros, como cristianos, le damos buena fama o mala fama al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque cuando lo ven a usted y saben que va a la iglesia, independientemente de la iglesia que vayamos, puede ser esta, puede ser otra, no importa, pero ven a una persona que lleva encima el nombre de Dios. Y cuando nuestros hechos dicen lo contrario a lo que es la fe de Cristo, nosotros le damos mala fama al nombre de Dios. Le damos mala fama al nombre de Cristo. Y nuestra fe no va a ganarse a nadie más, porque muchas personas pueden decir de nosotros, para ser como este hermano, como esta hermana, mejor yo no soy nada. Entonces tienes que cuidar tu conducta como hombre y como mujer de Dios. Tienes que cuidar tu conducta. Tienes que cuidar tu boca. Mire, que eso es lo que más nos cuesta, ¿verdad? Muchos de nosotros somos gente muy imprudente. Hablo por mí, ¿ok? Somos muy imprudentes al hablar. Somos muy fáciles para decir cosas, para ofender a otros e irnos y nada nos importa. Y nos importa poco cómo se sintió Beli después de que dijimos lo que dijimos de él. Ay, Beli es terrible ahorita. Es cierto. Y así vamos en esta. Y entonces cuando la gente nos ve, cuando la gente te está viendo, están viendo a un cristiano, pero que vive en desacuerdo con la fe que él mismo predica, que él mismo enseña. Por eso Pablo le estaba diciendo a los filipenses, compórtense de acuerdo a la palabra que ustedes ya han recibido. Dicho en palabras diferentes, ¿verdad? Solamente que os comportéis como es
digno del Evangelio de Cristo. ¿Y cuál es el Evangelio de Cristo? Son las buenas nuevas de salvación. ¿Cuál es el Evangelio de Cristo? ¿Quién era Cristo? Hijo de Dios, que murió en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados. Y de acuerdo a ese sacrificio nosotros debemos vivir nuestra vida como hombres y como mujeres de Dios. Este mensaje no es difícil de entender. Este mensaje lo pueden entender todos los que están en aquella ala de allá donde están los niños chiquitos. Ellos pueden entender esto. Yo no tengo que rebuscar del Evangelio palabras para que sentirme aquí como un teólogo. No, el Evangelio es claro. Todos tenemos que salir entendiendo el Evangelio de aquí. Que la hermana Francesca lo pueda entender y que aquel niño pequeño llamado Junior que está allá lo pueda entender. Tienes que vivir una vida de acuerdo al Evangelio. Una vida de acuerdo a estas buenas nuevas que has recibido. Sencillo. No tengo que complicar, no tengo que buscar frases rebuscadas para que el Evangelio sea dado a conocer al hombre. No, porque Dios había de hacer eso con nosotros. No, el Evangelio es sencillo, es claro, para que todos nosotros lo podamos entender, pequeños y grandes. Amén. Y continuamos leyendo. Y dice, para que o sea que vaya a veros o que sea ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Firmes en un mismo espíritu. Pablo llama a la unidad de esta iglesia. Pablo se supone que aquí está encarcelado en Roma cuando él envía esta carta. No se sabe exactamente si está en Roma encarcelado, pero se supone que sí. Pero él envía esta carta ahí y llama a la iglesia a la unidad. Llama a la iglesia a la humildad. Llama a la iglesia de Filipos a combatir juntos por la fe del Evangelio. Y ese llamado que Pablo le hizo a la iglesia de Filipos tiene aplicación para nuestras vidas el día de hoy. Porque tenemos que combatir por esta fe nuestra, hermanos. Yo no sé cuántos de ustedes vieron la inauguración de los Juegos Olímpicos. Eso fue una burla total contra la iglesia, una burla total contra Cristo. Sacaron un montón de personas haciendo la Santa Cena que no tienen nada que ver con lo que era esa imagen, con lo que era de Jesucristo y los discípulos. E hicieron una burla total. Y lo voy a decir. Las personas, esas que vimos ahí, que no quiero decir el nombre por los niños, burlándose de nuestra fe. Ese es un evento que era bonito, entre comillas. Es bonito ver a una persona con esas habilidades, con esa destreza. Ahí van los mejores de los mejores. ¿Quién no puede sentarse a ver ahí estos que tiran flechas, que hacen esto, que nadan, que hacen tantas? Los mejores de los mejores, lo mejor de lo mejor. Pero ellos consagraron ese evento a Satanás. ¿Cuántos vieron? Yo sé que lo vieron. Yo sé que muchos lo vieron. Eso fue una total herejía, una blasfemia, un insulto para la iglesia. Y la Biblia dice, Pablo le dice a estos que combatan por esta fe. Pero ¿sabe qué hacemos nosotros? Sabiendo que ese evento fue consagrado a Satanás, nos sentamos a verlo. Porque no nos importa nuestra fe. Porque hemos descuidado nuestra fe. Por eso, ¿cómo hemos de descuidar esta salvación que nosotros tenemos? ¿Cómo hemos de contaminar nuestra vida? Decía Beli, yo estoy segura, decía, que ningún cristiano debe ver eso, porque eso ya fue consagrado al diablo. Y algo va a pasar en París, me dijo. ¿De acuerdo? Algo va a pasar y ¡pum! Que París esa misma noche se quedó a oscuras. ¿Supieron eso? Un apagón total en la ciudad de París. Una ciudad que nunca he ido, ¿verdad? Pero se ve que es una ciudad muy bella, una ciudad preciosa, una arquitectura impresionante que tiene la ciudad. Y quedó en oscuras. Después de su burla, de su blasfemia en contra de Dios. Y nosotros como cristianos debemos cuidar lo que vemos, debemos cuidar lo que decimos, debemos cuidar lo que hacemos. No que seamos perfectos solamente Dios, ¿verdad? Pero debemos cuidar todos esos detalles en la vida de nosotros. Y Pablo le dice a la iglesia en Filipenses, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Unánimes es juntos, unánimes es que tengamos unidad. Y Pablo le está pidiendo a esta iglesia, combatan juntos, cuiden su conducta, cuiden toda su vida espiritual y combatan juntos por esta fe. Porque tenemos que seguir combatiendo juntos por esta fe. La iglesia ha sido perseguida, la iglesia ha sido desde años, desde que fue fundada, la persiguieron desde el inicio y la siguen persiguiendo hasta ahora. Pero la iglesia no la han podido vencer porque la iglesia no es de hombres, la iglesia es de Cristo. Cristo es Dios. Cristo es Dios. Y a lo largo de la historia, si usted estudia un poco de historia bíblica, si usted estudia la historia de la iglesia, usted va a ver las persecuciones una tras otra, tratando de aniquilar a la iglesia. Pero la iglesia es subsistida, porque no la fundó hombre, es de Cristo, es de Dios, la iglesia es de Dios. Por tanto, Efesios capítulo 4, denle unas vueltecitas para atrás a su Biblia, 3-4 hojas para atrás. En Efesios capítulo 4, en el versículo 1, Pablo le sigue hablando a la iglesia las mismas cosas. Ya se lo dijo a Filipenses, se lo habló a los Efesios y le dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es
digno de la vocación con que fuisteis llamados. Otra vez más, que andéis como es, dignos de la vocación con que fuisteis llamados. Tenemos que mostrar nosotros, amados hermanos, que somos hijos de Dios. Señor, Que somos hombres y mujeres de Dios. Yo sé que el evangelio hoy en día general, en la iglesia general, no hablo de nosotros como iglesia, pero en la iglesia general se ha diluido para que las personas estén dentro de la iglesia y no puedan recibir el mensaje verdadero del evangelio, donde a las personas se les dice que vivan como quieran porque Dios conoce tu situación. Dios sabe quién tú eres. Hermanos, nosotros no somos más buenos que Dios. Si esta palabra dice que hables de conducta, que hables en contra del pecado, no eres más bueno que Dios para evitar hablar de esas cosas. Si Dios dijo que lo hiciéramos es porque Él va a salvar a los que están en pecado, como una vez fuimos salvos nosotros. Porque hemos de quitarle al evangelio lo que el evangelio tiene. No, el evangelio ha de predicarse tal cual está escrito. Sí, Señor, Señor. Así ha de predicarse. ¿Por qué yo voy a suavizar el evangelio para no ofender a la hermana? No, yo no predico para ofender a nadie, Dios me guarde. Es el pueblo de Dios. Quien habla contra la iglesia habla contra Cristo. No, pero sí debo predicar el evangelio como está escrito aquí. No debo agregarle y yo no debo quitarle el evangelio. Ahí está. Si Dios lo dejó así, así debe predicarse. Y esta es un arma de doble filo. Esta es una palabra que es eficaz. Esta es una palabra que va a hacer un efecto en la vida de cada uno de los que estemos sentados escuchando un mensaje. Y yo no tengo que tocar esto. No, así como está se debe predicar. Así como está me lo predicaron a mí y yo vine a los pies del Señor Jesucristo. Así recibí el llamado. Así muchos pecadores hemos venido a los pies de Cristo, como hemos sido redarguidos en pecado. Cuando se nos dijo que solamente en Cristo tendríamos paz. Cuando se nos dijo que había un vacío en nuestro corazón que nadie lo podía llenar, ni padre, ni madre, ni esposa, ni hijo, ni nadie, porque ese espacio le corresponde a Dios. Entonces así debe predicarse. Para que nosotros entendamos y caminemos de acuerdo a este evangelio. Y nosotros estamos viendo, cuando la iglesia fue fundada, allá estaba Pablo preocupado por la situación en Filipos y les dice, anden de acuerdo al evangelio que yo les hablé, a lo que ya ustedes saben. Ahora se lo estaba diciendo también a la iglesia en Éfeso, compórtense de acuerdo a la conducta de un cristiano, según el evangelio que ustedes aprendieron, así compórtense. Debe haber una conducta que marque la diferencia entre un cristiano y un no cristiano. Debe haber una conducta distinta. No podemos ser igual que la gente del mundo, no. Somos superiores y mejores que ellos, no lo somos, pero somos distintos. ¿Por qué? Porque en nosotros está la luz de Cristo. Porque en nosotros está esa luz. Si se pone una luz en medio de la oscuridad, la luz va a resplandecer. Va a resplandecer. Si apagamos todas estas luces y dejamos el tele prendido, ese tele va a resplandecer. Esa pantalla va a resplandecer como todo. Así debe ser la vida de un cristiano en el mundo. Pero si nos igualamos a las tinieblas, ¿dónde está la luz que hay en nosotros? Si nuestra conducta va en oposición a lo que este evangelio dice, ¿cuál va a ser la diferencia entre nosotros? ¿Qué impacto puede llegar a tener una persona que dice que es cristiana y se comporta como un mundano? ¿Cómo puedes impactar a las demás personas? ¿Dónde queda entonces tu amor por los demás? No hay amor porque eres igual a ellos. Al ser igual a ellos, entonces vives esa vida de pecado. Más bien eres una piedra de tropiezo y por tanto lo que estás haciendo es guiando a estas personas al infierno. Porque eres una piedra de tropiezo. Jesús le decía de aquellos hombres que enseñaban la palabra de Dios, la ley, ustedes ni entran ni dejan que se entren, porque están ahí de tropezadero para más. Que Dios nos guarde que nosotros seamos un tropezadero para otros. Dios nos guarde, porque nosotros hemos sido llamados para que otros puedan venir también a la salvación. Porque yo soy salvo, yo quiero que los demás sean salvos, porque yo conozco lo que el evangelio dice a aquellos que mueren en pecado. Yo no quiero que nadie más muera en pecado. Yo no quiero que nosotros como hermanos en Cristo moramos en pecado. Yo no quiero que mi familia muera en pecado. Yo no quiero que los que están afuera mueran en pecado. Porque si hemos entendido lo que la Biblia dice del infierno, realmente por malos que seamos nosotros, no queremos que nadie vaya al infierno. Ese es un lugar horrendo, una cosa espantosa lo describe la Escritura, y que no tendrá fin por los siglos de los siglos. Es decir, nunca se acabará el sufrimiento para los que mueren sin Cristo. Nunca. Y este mensaje debe ser predicado, porque si estás viviendo una vida en desacuerdo a la palabra de Dios, si estás viviendo una vida sin aceptar a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, ese es el destino. No hay otro, hay dos caminos: con Cristo y sin Cristo, con Dios o sin Dios, cielo o infierno. No hay más caminos. Si te mueres, yo no voy a mandar a hacer 7 cultos para que te saquen del purgatorio. Eso no existe, es una mentira del diablo. Ya no hay nada. Una vez que te moriste,
temorizas. Si viviste para Cristo, si aceptaste al Señor Jesucristo como tu Señor y su Salvador, ángeles de Dios vendrán y te llevarán a un lugar bueno, bonito y agradable. Pero si mueres sin Cristo, irás a un lugar de tormento que no fue preparado para el hombre. Dios no preparó ese lugar para el hombre. Eso está preparado para Satanás y sus ángeles, no para el hombre, sino porque la Escritura dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No se pierda, mas tenga vida eterna en Cristo Jesús. Hermanos, hasta por lógica es mejor creer en Cristo. Hasta por lógica es mejor creer en Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Y Pablo le hablaba esto a la iglesia de Filipenses, que se comportaran de acuerdo al Evangelio. Y le dice, Efesios, yo pues preso en el Señor Jesucristo, os ruego que andéis como es digno de la ocasión con que fuisteis llamados, con humildad, con mansedumbre, sopórtense con paciencia los unos a otros en amor. La iglesia tiene que ser humilde. Aunque nosotros predicamos este evangelio de poder y autoridad, como iglesia también tenemos que tener humildad. Como personas, como hermanos en Cristo, tenemos que tener humildad. Y eso es algo muy difícil que a veces tengamos, ¿verdad? Yo recuerdo una vez que estaba ahí por una iglesia muy grande, un evento por ahí, y me dio un poco de risa, la verdad. No sé, risa o decepción, o no sé qué me dio, pero algo me dio. Y era un pastor hispano que pastoreaba esa iglesia. Y me habló de cierto pastor y me dice: yo creo que le da temor predicar en esta iglesia. Hermano, solo porque aquel pastor tenía una iglesia pequeña y él está en una iglesia de esas enormes, le va a dar temor. Si el mensaje que va a predicar es el mensaje de Dios, no es el mensaje de él. Aleluya. Si al pueblo que le va a hablar es al pueblo de Dios, no es a otra cosa. Si la pasión de un pastor debe ser por ganar las almas para Cristo, por tener cuidado de las ovejas del Señor, estos edificios se van a acabar. Estos edificios no son para siempre. Estos edificios se acaban. ¿Qué orgullo puede llenar a una persona tener unas paredes enormes y llenas de lujo y llenas de esto y llenas de lo otro, cuando eso es perecedero? Sí, son una casa de oración, pero son perecederas. La verdadera iglesia somos nosotros. Esta es una casa de oración. Aquí se reúne el pueblo de Dios, adora al Señor, presenta sacrificios de alabanza al Señor, pero no es eterno. Esto es perecedero. Fue hecho del polvo, fue hecho de la tierra, fue hecho de piedra, igual que nosotros fuimos hechos del polvo, a perecer. Allá pasaron los discípulos con el Señor, caminaban junto al templo de Jerusalén. Era una cosa impresionante. Si alguien alguna vez se ha detenido a estudiar cómo era el templo de Jerusalén, usted va a decir: wow, cómo podían hacer ese tipo de edificaciones en ese tiempo, la verdad. Y pasaban los discípulos y le mostraban el templo al Señor y le decían: mira esto, mira los edificios, qué hermoso, mira estas cosas. Y el Señor me dijo: de esto no va a quedar piedra sobre piedra. Ay, pero ¿cómo dices eso si es el templo de Dios? Tenía que haber celo. Yo hubiera sido celoso también, yo hubiera sido buen fariseo. ¿Verdad? Y le dice el Señor: de eso no quedará piedra sobre piedra. Porque como iglesia no podemos ser orgullosos de las cosas que poseemos. Gracias a Dios. ¿Cuánto dan gracias por tener un lugar cómodo para estar aquí? Yo sí, yo doy gracias a Dios. Porque yo he visto ahí videos de otros lugares, en otros países, donde la iglesia se reúne al aire libre. Yo recuerdo de las primeras iglesias evangélicas en mi pueblo, eran varios palos así, como con palmas de coco arriba, y no se sentaban en bancas, estos palos ponían ahí para sentarse, y esa gente gozaba ahí. Esa gente gozaba. Y nosotros, que los que no éramos de esa religión, ¿verdad? Decían: que gente está más loca, ¿verdad? Pero la verdad, esa gente estaba llena de gozo. Entonces la iglesia tenemos que ser humildes como iglesia, humildes como personas cada uno de nosotros. Y no nos hagamos los locos cuando ofendemos a alguien, que cuesta tanto pedir perdón. Cuesta, ¿cierto? Bueno, Alba, cuesta. Bueno, Francesca, cuesta. Sí, ¿verdad? Cuesta pedir perdón, pero hay que hacerlo. Así que, aprovechando la ocasión y en multitud, yo también, a todos los que yo haya ofendido aquí, a todos. Porque ofendemos. Dani dice que él es el primero que ha ofendido. Y sí, a veces ofendemos sin querer, sin pensarlo. Mi carácter es fuerte, el carácter de los hombres es fuerte, somos fuertes. Y a veces podemos decir algo que hiere a una persona, pero nosotros ni fa. No sentimos que hayamos ofendido a nadie porque nuestro carácter es fuerte, ¿verdad? Hay otros que son más sensibles, pero la mayoría de los hombres tenemos un carácter fuerte. Y de repente
lo dije, no pasa nada, pero realmente la persona que te escuchó se ofendió, ¿verdad? Y sí, sirve que ahora mismo yo, hermano, cualquiera de nosotros que está aquí que se haya ofendido, yo le pido perdón, ¿verdad? Porque fácil cosa es venir a predicar aquí esto y yo viviendo lo contrario, que estábamos hablando al inicio, ¿verdad? Viviendo lo contrario a lo que es esta palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Dice aquí: con toda humildad, mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros. ¿Y por qué soportándonos con paciencia? Porque hay hermanos que son medio insoportables. ¿Verdad? Hay veces que no tenemos buena relación con hermanos, es la verdad. A veces no hay buenas relaciones por alguna u otra razón. Este hermano de este comportamiento, el otro del otro comportamiento. Que si yo soy de El Salvador, que si yo soy de Guatemala, que si los mejores son las pupusas, que las mejores son las baleadas, y hasta tonterías de esas a veces nos pueden dividir. Es cierto, y son cosas insignificantes. Pero la verdad, cuando yo digo, no, yo hago la mejor pupusa de San Miguel, para los salvadoreños, ¿verdad? Y sale la otra hermana allá de la Unión, de Manadilla. No, las mejores pupusas son las de El Salvador. Y ya comenzaron las hermanas con una aflicción por una tontería, una cosa totalmente insignificante, ¿verdad? Entonces, como hombres y como mujeres de Dios, nuestra conducta debe ser distinta. Y quiero que vuelva conmigo rapidito vámonos a Colosenses, perdón. Colosenses 1:10. Bendito sea el nombre del Señor y a su nombre. Gloria. Y así vivían las iglesias. Para que usted vea que Pablo no le escribía esto a una sola iglesia. Se lo estaba escribiendo a varias iglesias. ¿Es por qué? Porque donde hay gente hay problemas. Entonces Pablo necesitaba sanear la doctrina de la iglesia en donde quiera. Estas cartas estaban siendo enviadas a toda esa área que conocemos hoy como Turquía, que era Asia Menor y parte de Grecia y todo eso ahí. Ahí estaban las iglesias distribuidas y ahí Pablo estaba mandando las cartas porque él había evangelizado toda esa área que hoy conocemos nosotros como Euroasia. Y Pablo estaba teniendo cuidado de estas iglesias, que tuvieran cuidado de su conducta, que tuvieran cuidado de su comportamiento como hombres y como mujeres de Dios. Y dice en el capítulo 1 de Colosenses, en el versículo 10 en adelante. ¿Está ahí? Al que no lo sigue en la pantalla. Dice la palabra: para que andéis como es digno del Señor, agradándole y llevando fruto en toda buena obra. Para que andéis como... No más, en verso 10. Versículo 10 del capítulo 1 de Colosenses. ¿Lo tiene en su Biblia? Ok, léalo en la Biblia si no está en la pantalla. Colosenses 1:10, léalo en voz fuerte. 1, 2, 3. Para que andéis. Ahí. Vamos a ver, dejémoslo ahí. Yo sé que está bueno todo, ¿verdad? Y dan ganas de comerse toda esta palabra. Pero dice el Señor, y se lo está escribiendo a la hermana Alma: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Gloria a Dios, aleluya. Ahora se lo está diciendo a la hermana Oralia: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Hermano Jesús, se lo escribieron a usted: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Este asunto estaba para todas las iglesias. El mismo tema era tocado en todas las iglesias. Para que nos andemos como es digno del Señor Jesucristo. Ese era el asunto de Pablo. Pablo tenía que lidiar con las doctrinas falsas, con las malas enseñanzas dentro de la iglesia y con el comportamiento. ¿Por qué? Porque eran iglesias gentiles que venían a convertirse a Cristo. Ellos tenían costumbres totalmente paganas y ahora necesitaban renovar sus mentes, renovar sus conductas y acomodar sus vidas de acuerdo al Evangelio, y no como se enseña hoy, que el Evangelio se acomoda a la vida de la persona. No es así. Si usted está mal, usted debe corregir su vida de acuerdo al Evangelio. El Evangelio no se va a acomodar a su vida. Quien trate de hacer eso con usted lo está empujando al infierno, porque no le está enseñando al Dios verdadero. Dios no se dobla ante usted. Usted y yo nos rendimos delante de Dios. Eso es el Evangelio. Usted y yo nos acomodamos al Evangelio, y el Evangelio nos va a moldear. Y estamos con una pata por un lado y otra pata por otra, y ahí vamos caminando y nos vamos enderezando de acuerdo a lo que vamos aprendiendo, la revelación de Cristo dada en el Evangelio. Pero
No es el evangelio que se va a acomodar. No porque yo soy de México y digo estas palabras y así me quedo porque es mi cultura. Pues te vas a ir al infierno con tu cultura, porque tu identidad ya no es de esta tierra, pues eres un ciudadano del reino de los cielos. Y la constitución que rige tu vida no es la constitución de México, no es la constitución de Honduras, no es la constitución de Estados Unidos. La constitución que debe regir tu conducta se llama las Sagradas Escrituras. Es este libro. Eres ciudadano del reino de los cielos. Aquí está cómo debe ser tu conducta. No importa que seas de Puerto Rico, no importa que seas de Honduras, de El Salvador, de Guatemala, de Perú, de Ecuador, de Venezuela, de Chile, de Panamá. No son esas constituciones que rigen tu conducta como hijo de Dios. O de Cuba, ya vino hermana de Cuba. Es este libro quien debe regir tu conducta. Aquí está la constitución de nosotros. Aquí dice cómo deben comportarse los ciudadanos del reino de los cielos. Aquí está. No es en otro lugar. Y usted ahora podrá pensar en apedrearme, en hablar que soy un religioso. Yo sé que la Constitución de Estados Unidos le da la libertad de pensar eso de mí. Está bajo la ley. ¿Verdad? La ley de Estados Unidos le da libertad de pensar, pero no le da la libertad de ofender, pero sí le da la libertad de pensar. Eso nadie lo puede evitar, ¿verdad? Y estaba garantizado bajo la ley de Estados Unidos. Hay libertad de expresión. Eso nadie lo puede evitar, ¿verdad? Usted puede pensar que es religioso este hermano, esa manera de enseñar, pero yo trato de enseñar lo que dice la palabra, nada más. Bendito es el nombre del Señor. Vamos a seguir leyendo el verso. Vamos a seguir, verso 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Agradándole en todo. Agradándole en tu trabajo. Agradándole en tu casa. Agradándole en la iglesia. Agradándole en la calle. Agradándole donde quiera que vayas. Si haces un trabajo, tienes que procurar que tu trabajo sea lo mejor. Porque das testimonio de Cristo. ¿Verdad? Ahora, si no te pagan lo suficiente, pues haz lo que te paguen, pero hazlo bien como siempre. Hazlo bien. Tienes que hacer bien tu trabajo. Porque agradas al Señor con eso. En tu casa, tienes que procurar agradar a Dios en todo. Tienes que hacerlo. Ay, pero esto es una carga pesada. No, no es. Cuando usted hace un buen trabajo, ¿qué le dicen sus patrones? ¿Qué le dicen sus jefes? Lo felicitan y se agradan de usted. Y es posible le aumentan y le dan más trabajo. Pero si usted hace un mal trabajo, terminó peleando con la persona o nunca más regresó a hacer ningún otro trabajo porque lo hizo mal. Entonces, ¿para quién es el beneficio de hacer bien las cosas? Para nosotros mismos. Si estás en tu casa y tratas de hacer las cosas de acuerdo a la palabra del Señor, claro, van a haber situaciones difíciles, ¿verdad? Siempre las vamos a enfrentar, esas van a estar siempre presentes. Pero si tratamos de hacer todo para el Señor se va a glorificar en nuestras vidas en todas las áreas. Por eso se trata de agradar al Señor en todo lo que ustedes hacen. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. En el verso 11 dice, fortaleciéndonos con todo poder conforme a la potencia de su gloria. Hablábamos aquí, muchas veces hemos dicho que nos sentimos débiles. Aquí hubo un culto de caballeros ayer. Ayer los caballeros fue un día glorioso. Estuvimos todo el día prácticamente en servicio. Aquí hubo ayuno de caballeros. Y aquí se movió la presencia del Señor. Aquí Dios ministró vidas. Aquí Dios estuvo ministrando vidas. Y dice aquí, fortalecidos en el poder del Señor. Y decíamos los hombres, cuando los hombres estamos solos nos confesamos, ¿verdad? Porque cuando estamos en público no. Y no, yo me siento débil en esta área, yo me siento débil en otra área, yo me siento débil. Y orábamos los unos por los otros y el Señor se glorificaba, el Señor estaba fortaleciendo. Hubo un hermano que se reconcilió, ¿verdad? Y que se iba a reconciliar hoy en público porque lo hizo ayer, ¿verdad? Todavía no le toca, pero él dijo que se iba a reconciliar en público, ¿verdad? Él le dijo que si lo hacía aquí en la reunión, que también lo tenía que hacer en público, pero delante de la iglesia, bajo la autoridad del pastor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Señor estaba ministrando nuestras vidas. Y nosotros, y cuando estamos en intimidad con Dios, reunidos unos con los otros, orando y buscando la presencia del Señor, el Señor se glorifica. Ayer estuvieron en mi casa los caballeros, con una reunión de caballeros, con unas damas que también estuvieron apoyando ahí para la comida y para todo lo demás. Gracias, hermano Laria, por la salsita picante, ¿verdad? Las salsitas ahí. Gracias, hermana María, por su ensalada de repollo. Gracias, hermana Karina, por todas las otras cosas que hizo. Creo que tu esposa hizo el arroz, ¿verdad? Gracias, hermana Betty, por el arroz que llegó. Y lo que estuvieron cocinando, la hermana, esposa de Carlos, hermana Jenny, Jennifer, yo no sé Jennifer, ellas que estuvieron ahí apoyando en todo. Y los hermanos cocinando. Y estuvimos buscando la presencia del Señor. Y yo recuerdo que compartíamos la palabra. Y el hermano Rix tomaba parte. Y como siempre está lleno de palabra, hermano, siempre iba sin freno.
Y las mojarras se nos enfriaban y yo, hermano, y había que pararlo. ¿Verdad? Porque por allá había otro que quería hablar, pero el hermano estaba. ¿Por qué? Porque está lleno de palabra. Porque estaba hablando palabra de Dios. Porque es como Jeremías le dijo una vez al Señor: no, yo ya no me voy a acordar de ti, yo ya no voy a hablar nada de ti. Pero él mismo dijo: me sedujiste, es que hay un fuego dentro de mí. Dice, y es mayor que yo, no puedo con este fuego. ¿Por qué? Porque Jeremías anunciaba castigo para Judá. Jeremías anunciaba puro juicio contra el pueblo, y el pueblo no lo quería, lo despreciaba, lo desechaban, le hacían toda clase de males a Jeremías. Y Jeremías dijo un punto: yo ya no me voy a acordar de ti, le dijo al Señor, yo ya no voy a hablar tu palabra, yo ya no me voy a tener que meter en nada de esto. Pero dijo: este fuego que es dentro de mí, yo no lo puedo controlar. Y Jeremías continuaba hablando la palabra de Dios, ¿verdad? Y es que eso, cuando tienes eso, hablas de esas maravillas, de esas bondades, hablas de lo que Dios te mande hablar. Y así estaba el hermano allá, ¿verdad? Y la mojarra se enfría, ¿no? La mojarra se enfría. ¿Por qué? Porque estamos ahí en ese gozo, en esa presencia del Señor. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, que busquemos de su presencia, que amemos más su presencia, que nuestra conducta vaya de acuerdo a esta fe que estamos diciendo que tenemos nosotros, ¿verdad? En el verso 12 dice: con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos hizo aptos para participar de la herencia de los hijos. Hermano, ¿cuál es esa herencia? Es la vida eterna. Esa es la herencia que nosotros tenemos, es la vida eterna. ¿Y cómo nos ganamos esa vida eterna? No son tus obras. Ahí dice la palabra, ¿quién fue que nos hizo? Dios nos hizo aptos. Dios nos hizo aptos para que nosotros tuviéramos esa herencia. No son sus obras, hermana Francesca. Pese a que el mofongo está muy bueno, no se va a ganar el cielo por el mofongo. No son las cosas buenas que nosotros hacemos. Fue Dios en su grande amor, en su grande misericordia, que nos vio muertos en delitos y pecados, y Él nos dio salvación a través de Jesucristo. Fue el sacrificio en la cruz del Calvario. No es lo que tú hayas hecho, no es lo que tú hagas ni lo que vayas a hacer. Es el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Eso y solamente eso te da acceso al reino de los cielos. Nada más. Nada más. Y ahora usted dirá: entonces, predicador, ¿qué le hacemos? ¿Hacemos lo que nos da la gana? No, ningún salvo hace lo que le da la gana, porque ahora es siervo de Dios. Ahora vive esa conducta de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra. Y ahora vemos los mandamientos, y los mandamientos no son gravosos para nosotros. Cuando la Biblia te dice: honra a tu padre, ya no nos sentimos tan rebeldes, porque ahora tenemos a Cristo en el corazón, tenemos al Espíritu Santo que mora en nosotros. Y como Él inspiró esta palabra desde Génesis hasta Apocalipsis, ahora Él hace que esa palabra cobre vida en nosotros. Ahora yo miro, si soy rebelde con mis padres, ahora yo los miro con más amor, con más respeto. Señor, ahora yo no miro a mi hermano, a mi prójimo con odio ni con desprecio, a pesar de que me haga algo que es injusto. No importa que el hermano Juan lo esté escuchando, que se vaya hasta allá, que el monte allá, que se pega al banco en el parqueo, ¿verdad? Usted lo sigue amando, ¿verdad? Y ahora usted también, ¿verdad? Cuando se va a parquear, ya no se queda atravesado en medio, porque usted entiende que van a venir más hermanos y que necesitan ese espacio. Y usted solito, si lo estén empujando, va a parquearse donde debe parquearse, ¿verdad? Como una persona entendida. Amén. El del parqueo hasta una bandera está levantando. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ahora entendemos que alguien más va a venir después de mí que necesita parquearse también, que no solo yo me voy a parquear aquí. Eso solo son para poner ejemplos. Nuestra conducta va cambiando, nuestra conducta debe cambiar. Amamos al prójimo, como dice la palabra. Amamos a Dios. Cuando estamos en el culto no queremos andar para arriba y para abajo como taxi, ¿verdad? Nos queremos sentar y escuchar lo que Dios tiene que decir a nuestra vida. Queremos valorar y queremos apreciar el mensaje de Dios para nuestra vida. Porque usted no vino a la iglesia a circular la iglesia, porque no es policía, no es peatón. Para eso ya hay personas de seguridad en la iglesia, ¿verdad? Usted vino a sentarse y a escuchar el mensaje de la palabra de Dios. A eso vino, ¿cierto? Bendito sea el nombre del Señor. Sí, y esa es una conducta que debe agrada a Dios. Porque imagínense, vienen personas nuevas que nunca han venido a la iglesia y empiezan a ver a nuestros hijos, que solo tocan y salen volados para allá. ¿Y el mensaje? ¿Dónde quedó? Ahora usted tiene capacidad para ministrar, pero no para recibir ministración. Siente a sus hijos. Siéntelos. Y si tienen diarrea, denles una pastilla, porque los míos así son también. Para el baño, para el baño, para el baño, para el baño. Siéntelos, téngalos con usted.
tienen que escuchar palabra de Dios. Tienen que escuchar palabra de Dios. La iglesia tiene que tener una cultura de templo. Al templo se viene a adorar a Dios y a escuchar su palabra. No se viene a... No es un club. Esto no es un club en el cual venimos a socializar los unos con los otros. No. Tenemos que escuchar palabra de Dios. Esta palabra tiene poder, esta palabra tiene autoridad. Esta palabra le va a ayudar en las situaciones que usted esté pasando. Le va a ayudar. No se duerme a la hora de la prédica. Que el predicador no tenga que estar gritando como loco a la hora de la prédica para mantenerlo despierto. No, cuéstese temprano el sábado. Bueno, ya se fue imposible. Acuéstese temprano el sábado. ¿Por qué? Porque el domingo usted viene para la casa de Dios. Entonces tempranito usted tiene que tener todo listo para venir a la casa de Dios y venir con energía, con ánimo, para darle al Señor su mejor ofrenda. Para darle al Señor su mejor ofrenda. Imagínese usted, todo cansado, todo adormitado. ¿Por qué? Porque se quedó viendo una película hasta las 12 de la noche, hasta la 1 de la madrugada. Y luego hermano, ¿qué cosas son esas? ¿Qué cosas son esas? Cuando se supone que debemos preparar nuestro mejor sacrificio para Dios. Nuestro mejor sacrificio. ¿Qué dice Hebreos 13:15? Que brindemos al Señor nuestro sacrificio de alabanza, frutos de labios que confiesen su nombre. ¿Verdad? Que no haya que estarle diciendo a la hermana, grite gloria a Dios. No que la hermana, ¿verdad? Cuando escucha la palabra de Dios, no las tonteras que diga el predicador, la palabra de Dios, ¿verdad? Pega un grito, aleluya, gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor, porque Dios te está hablando de tu vida. Pero si estás dormido, ¿cómo vas a escuchar la palabra de Dios? Duérmete temprano el día antes del culto para que puedas recibir esa bendición de lo alto. Hay bendición, el Señor dijo que iba a mandar bendición a este lugar, con Dios. Pero si estás dormido no la vas a recibir porque el mensaje va a entrar por aquí y te va a salir por el otro lado. No vas a poder tomar esa bendición. Prepárate para ese sacrificio. Vas a presentarle un sacrificio al Señor. Entonces prepárate con tiempo. Prepárate. Vas a presentarle, te vas a presentar delante de Dios. No te vas a presentar delante del pastor. No te vas a presentar delante del hombre, te vas a presentar delante de Dios con tu sacrificio. Hermano, ¿y qué tengo que traer un animalito para degollarlo? No, el sacrificio que vas a traerle al Señor es tu adoración. Ese es tu sacrificio, es tu adoración. Eso es lo que vas a presentar al Señor. Imagínate, con tus manos santas levantadas hacia el lugar santo donde está el Señor, ¿verdad? Allá están los coros angelicales cantándole a Dios. No es que en el cielo no hay alabanza porque ustedes no cantemos, no. Pero nosotros nos unimos a esos coros celestiales y empezamos a cantar todos juntos, santo, santo, santo. Señor Dios Todopoderoso, ¿verdad? Empezamos todos juntos a decirle al Señor, le damos gracias por la fidelidad de Dios, porque a veces su palabra nos habla y en ese momento hace un efecto en nosotros. ¿Y nosotros qué decimos? Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable, nadie es como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. ¿Y eso cómo se logra? Cuando tienes atención al mensaje, cuando esa palabra te ha bendecido, cuando ese mensaje está rompiendo todas esas cosas en tu mente que te dicen, no vas a poder, pero Dios te dijo, sí vas a poder. Cuando te sientes solo, pero Dios dice, yo estoy contigo. Entonces es cuando estás atento a ese mensaje, pero si no estás atento, tú lo pierdes. Tú lo pierdes, por eso debes venir con hambre, con sed, con pasión de Dios a este lugar, para que podamos recibir de eso. Estás enfermo, Dios dice que Él te va a sanar. ¿En qué tiempo? En el tiempo de Dios, pero tú crees que Dios te va a sanar. Pero Dios no me ha sanado, pero Dios dijo que Él te puede sanar. Él lo dijo. Pero el hombre de Dios debe estar lleno también del poder de Dios. No lleno simplemente de cuentos, de historias, no del poder de Dios. Allá iba Pedro y Juan. Pedro y Juan. Iban al templo. Allá había un hombre que había nacido paralítico y estaba ahí de toda su vida en una de las puertas del templo. Iba Pedro con Juan, aquellos dos hombres ahí. Y aquel hombre seguramente extendió su mano para pedir una limosna. Y Pedro lo miró a los ojos, bendito sea el nombre del Señor. Pedro no andaba pero ni un dólar. Y le dijo Pedro, lo miró y le dijo, yo no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, es que ese nombre tiene poder y tiene autoridad, porque es el nombre del Hijo de Dios. Aleluya. Y le dijo Pedro, en el nombre de Jesús, levántate. Y aquel hombre se levantó. No lo pudo detener la parálisis.
No lo pudo detener el que él pensara, esto no es posible. No, porque había un poder sobrenatural en él que lo levantó de aquel lugar. Lo levantó de aquel lugar. Porque fue una palabra llena de la autoridad de Dios, con la unción del Espíritu Santo. ¿Y sabe qué? Pedro no era especial. No era especial. No fue a la mejor escuela teológica que había en Jerusalén. ¿Cuántos saben de dónde Jesús llamó a Pedro? Era un pescador. La Biblia dice que ellos mismos decían que eran gente del vulgo. No eran teólogos. No tenían un doctorado en teología. No lo tenían. No eran maestros de la ley. No lo eran. Pero habían conocido aquel Mesías que ellos tanto esperaban. Y ese Mesías los invistió del poder de lo alto para que ellos anunciaran este bendito evangelio. Y la conducta de estos hombres, después de que fueron llenos del Espíritu Santo, fue totalmente distinta. Hasta la gente decía, y no son estos galileos. Y no son estos, pero si son galileos. Pero si estos son del vulgo. ¿Cómo hablan así? ¿Cómo se expresan así? Porque había un cambio en la vida de aquellos hombres. Ya no eran iguales, eran distintos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ya moraba en ellos y su conducta era distinta. Y es lo que Pablo les había escrito a estas 3 iglesias ahora que vamos a hablar de ellas, que hemos hablado de ellas. Cuida tu conducta. Que tu conducta vaya de acuerdo a lo que has creído. Que tu conducta vaya de acuerdo a las buenas nuevas del Evangelio. Para terminar, dice en el verso 13, en el cual nos has librado de la potestad de las tinieblas y nos has trasladado al reino de tu Hijo amado. Dios nos tomó donde estábamos, muertos en delitos y pecados. Nuestro destino ahí es el infierno. Y dice que Dios nos trasladó de ese lugar y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Es decir, ya no estás en tinieblas por cuanto Él es Hijo de Dios. Ahora tú estás en un lugar distinto. Ahora, antes muerto en pecados, ahora con vida en Cristo Jesús, en el reino del Hijo de Dios. Ya no estamos en aquel lugar. Entonces nuestra conducta debe acomodarse a la de un ciudadano del reino de los cielos, y no a una persona que está muerta en delitos y pecados. Hay diferencia, no somos iguales. Te das cuenta que no somos iguales, aunque el mundo te diga, aunque tú pongas por allá un canal de televisión y los televangelistas te digan que no pasa nada, que la ley ya pasó y que los libros del Antiguo Testamento ya pasaron y que esto y que lo otro y que mejor pactes con ellos y que vas a recibir una gran bendición, que les mandes $1000 en un sobre y que vas a tener una oración poderosa que te va a hacer esto, lo otro, aquello. Mentiras de Satanás. Mentiras, todo eso es mentira, es falso. Son hombres inescrupulosos, mujeres inescrupulosas que juegan con la fe de los inocentes. La palabra de poder y autoridad, primeramente para ser salvo, no te cobra un solo peso. Es grande. Vale la sangre del Hijo de Dios. Tiene un gran precio, sí, pero ese lo pagó Dios. No hay hombre que pueda pagar tal cosa. Y aquí dice que fuimos trasladados por ese sacrificio de muerte a vida, de tinieblas a ciudadanos del reino de los cielos. Y el verso final para terminar dice: y en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Redención es compra. Dios te compró. Manuel, ¿entendió eso? Dios lo compró. Porque la muerte por el pecado, usted le pertenecía a Satanás y a la muerte. ¿Usted sabía eso? Que a causa del pecado, porque la paga del pecado es muerte. Y si vives el pecado, estás en potestad del enemigo. Pero Dios te compró de esa potestad de las tinieblas a través de la sangre de su Hijo Jesucristo. Por eso Él no se bajó de esa cruz, hermana Maribel. Por eso no se bajó. No fueron los clavos, hermanos, no seamos inocentes. Si Él dijo, yo puedo llamar legiones de ángeles que vengan y peleen contra ustedes. Él es el hacedor, Él mismo hizo el mundo, dice la palabra en el Evangelio de Juan, Él lo hizo. Él podía, ya estaba Eliseo una vez con su siervo que iban a pelear contra ellos, y Eliseo estaba tranquilo y salió Jesse y le dice, Señor mío, y Jesse preocupado cuando vio que estaban rodeados de ejército, y Eliseo, tranquilo. Entonces Eliseo le dijo a Dios, abre sus ojos para que vea. Y cuando Eliseo oró de esa forma, Dios abrió los ojos espirituales de Jesse, y Jesse pudo ver que había una legión de ángeles que los estaban cuidando. No estaban solos. En el mundo espiritual había una gran fortaleza alrededor de ellos. Entonces el Señor Jesús podía llamar una legión de esas para destruir tanto
los romanos como los judíos que lo estaban llevando a la cruz del Calvario, pero no fueron los romanos, no fueron los judíos que lo clavaron en esa cruz, fue usted y fui yo. Él no se bajó de esa cruz, porque si Él se baja, no hay tal sacrificio para que nosotros tuviéramos salvación. No lo retuvieron los clavos. No, fue el amor impensable, inalcanzable de Dios por usted y por mí. Eso fue el verdadero amor. Ese lo retuvo en la cruz del Calvario. No fueron los clavos, no fueron los lazos. Fue el amor que Él siente por usted y por mí. Eso lo retuvo en la cruz. Eso lo retuvo en la cruz. Ahora, ¿cómo le vamos a decir al Señor? Nosotros nos sentimos la última Coca-Cola del desierto. Mañana te acepto. Cuando mañana el diablo te puede matar, hoy mismo te puede matar. Mañana yo me reconcilio contigo cuando el día es hoy. Hoy es el momento de salvación. Mañana es hoy. Hoy. Ya vimos lo que Dios hizo por nosotros. Ya vimos que Dios estaba ahí en esa cruz con ese sufrimiento, con ese martirio tan grande. Pero era por amor a usted y a mí. Cuando ve esa cruz, diga, fue por mí. No fueron los romanos, no fueron los judíos, fui usted y fui yo. Por eso no se bajó de esa cruz. ¿Cómo pues no vamos a tener una conducta de acuerdo a este santo evangelio? ¿Cómo pues no nos vamos a comportar de acuerdo a este santo sacrificio? ¿Cómo pues no vamos a ser agradecidos con Dios y tratar de traerle buena fama al nombre de Dios con nuestra conducta? Señor. Pablo se lo dijo a las iglesias. Compórtense de acuerdo a este santo evangelio. Compórtense de acuerdo al evangelio. Compórtense de acuerdo al evangelio. Cuiden su conducta. Cuiden su conducta. Es lo que Pablo le estaba diciendo a estas 3 iglesias que hemos estudiado. Señor. Y se lo dijo a todas. Sí, Señor. A todas. Y nos lo dice a nosotros hoy en día. Que nuestra conducta vaya de acuerdo a esta bendita palabra que hemos aprendido. Yo le bendiga, hermano. Yo cierro con esto.